día fue presentado por parte del Ministerio de Transporte, de la ministra de Transportes, y también con participación, en este caso, del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lo que llamaron urbanismo táctico, un plan para el distanciamiento físico pensando en el desconfinamiento, un desconfinamiento que todavía no avanza en nuestra capital, por lo menos acá en Santiago, pero que en algún minuto se le dará inicio, ¿no es cierto? Y también, bueno, se presentó ayer el programa Paso a Paso, en el que el tema del transporte obviamente que va a tener un papel importante. Uno se imagina que eso es lo que ha sido considerado por parte de las autoridades. Para conversar acerca de esto estamos con Franco Basso. Él es doctor en Transportes y Logística, académico de la Universidad Católica. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los elementos esenciales que es indispensable considerar en el tema del transporte, en el tema de la movilidad de las personas, al momento de iniciar una etapa de desconfinamiento o de desescalada, como lo han denominado también en otros países? El transporte es tremendamente importante en esta época de desconfinamiento, por cuanto es ahí donde se van a congregar, a lo menos de manera legal, en los primeros pasos, la mayor cantidad de personas por metro cuadrado. Va a ser uno de los pocos lugares en los cuales van a poder reunirse fácilmente 50 o 100 personas en un pequeño espacio. Por lo tanto, para evitar que producto de una mala gestión se generen rebrotes debido a hacinamientos en el transporte público, hay una serie de medidas que tienen que comenzar a analizarse. Y justamente algo que quizás faltó y está faltando todavía en este paso a paso que tiene 5 etapas, es una etapa 0, donde se indique cuáles van a ser los protocolos y las medidas que se van a tomar para poder ir evitando que se generen aglomeraciones. Dentro de las medidas operacionales que se pueden tomar y que pueden funcionar de una manera relativamente simple, la primera y más directa tiene que ver con las frecuencias. Hoy en día, en Santiago por lo menos, en esta etapa 1, estamos operando con entre un 70 y un 80% de las frecuencias tanto de buses como de metro. Y eso genera que incluso ahora, en los cuales tenemos movilidad que se ha disminuido importantemente, por ejemplo, en el metro de Santiago se está haciendo aproximadamente cerca de 300.000 validaciones al día versus las 2,3 millones que teníamos en marzo y 2,8 millones que era lo que teníamos antes del estallido social. A pesar de tener esas validaciones que son mucho menores, cerca de un 10%, o entre un 10 y un 15% de lo que teníamos antes de la pandemia, se está generando cierto hacinamiento en el metro, y eso ocurre porque las frecuencias están siendo todavía demasiado bajas. Algo similar ocurre en los buses. Actualmente tenemos cerca de 5.500 buses que operan en hora punta, y antes de la pandemia teníamos cerca de 6.200. Por lo tanto, si queremos seguir avanzando dentro de las primeras medidas, y que es algo que ya puede comenzar a hacerse ahora ya, es justamente poder aumentar las frecuencias para evitar que en un bus vayan más de 25 personas, que es lo que permitiría asegurar el distanciamiento social de un metro, y en un vagón de metro más de 40. Pero seamos claros, eso no es suficiente, y tenemos que avanzar en una serie de otras medidas que yo he tratado de empujar, pero que hasta ahora no se han dicho con la suficiente fuerza, dentro de las cuales, en mi opinión, la más prioritaria tiene que ver con un ingreso escalonado al trabajo. No vamos a poder evitar rebrotes si es que no generamos un gran acuerdo social para que el horario punta mañana particular, que es donde se van a concentrar los principales problemas, se expanda. Y para eso tenemos que generar un gran acuerdo social que permita que, dependiendo del rubro, los ingresos a los trabajos vayan siendo diferenciados y no se concentren todos entre 7 y 9. Claro, en ese sentido, claro, son soluciones que parecen muy difíciles porque no estamos acostumbrados a ese tipo de restricciones, ¿no es cierto? Pero tal vez por lo mismo parecen difíciles y pueden ser difíciles de poner en práctica
pero al final, por ser indispensables y al ser indispensables, bueno, finalmente hay que no solo ponerse creativos, sino que además cambiar también las costumbres, muchas costumbres que ya hemos cambiado en este tiempo, y probablemente esta va a ser también una de ellas, ¿no? Sin lugar a dudas, y esto no se da de manera natural, porque cuando uno lo analiza desde un punto de vista privado, la solución óptima es que todos entren a la misma hora. ¿Por qué? Porque así es más fácil, por ejemplo, que yo pueda ir a ver a mi compañero de trabajo, sé que va a estar ahí, sé que si voy a llamar al banco o voy a llamar a una empresa del Estado, entre 9 y 6 van a estar ahí, y por lo tanto, desde un punto de vista privado, el equilibrio en términos económicos es justamente que todos entren a la misma hora, y por eso es que si el Estado, si es que no se hace algo de planificación que evite eso, vamos a llegar a esa solución. Aquí, por ejemplo, las universidades, o si es que en algún instante comenzamos a avanzar en un reingreso de los colegios, juegan un rol fundamental. Por ejemplo, no debería haber ningún tipo de clases, ni de colegios, ni de universidades, ni de ningún tipo, entre, por ejemplo, 8:30 y 10, que son los primeros horarios normalmente en los bloques de las universidades. Y también se podría organizar, si existiese por parte de los distintos gremios y los distintos empresarios, que, por ejemplo, por rubro se pueda operar de manera distinta. Por ejemplo, uno podría decir que el retail no va a operar antes de mediodía, por ejemplo. Y las personas que trabajan en construcción, que normalmente se levantan muy, muy temprano, quizás pueden alargar en 1 hora su entrada. Pero esto va a requerir de una planificación que efectivamente, como bien decías tú, Polo, probablemente tiene muy pocas situaciones en las cuales se haya podido desarrollar antes. Pero justamente estamos en una situación que no ocurría probablemente en el mundo hace 100 años. Por lo tanto, se requiere pensar distintas estrategias que eviten esas aglomeraciones, porque la planificación del transporte, la planificación de una línea de metro, como la línea 1, por ejemplo, fue hecha para que en hora punta circulen 40.000 personas por hora sentido. Entonces, si no hacemos algo que sea radicalmente distinto a lo que venimos haciendo, se va a repetir esos hacinamientos que en el caso del metro, por ejemplo, en situaciones normales, llega a incluso 7 personas por metro cuadrado, y lo que necesitamos ahora es 1 persona por metro cuadrado, y para eso tienen que comenzar a planificarse desde ahora ya. Estamos conversando con el doctor en Transportes y Logística, Franco Basso, académico también de la Universidad Católica. El impacto, no sabemos si el impacto del coronavirus va a ser permanente o si va a ser transitorio, y cuán transitorio, ¿no es cierto? Pero a partir de esta experiencia, se deberán sacar conclusiones de más largo plazo en términos de la planificación del transporte futuro de nuestro país, particularmente de Santiago, que es la ciudad más poblada. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del transporte privado, porque para muchas personas el andar en el propio auto va a ser lo más seguro, ¿no es cierto? O andar en bicicleta también, algunos podrán considerar lo que es más seguro desde el punto de vista de la posibilidad de evitar contagios. ¿Va a generar modificaciones, o debiera asumirse que va a generar modificaciones permanentes? Sin lugar a dudas, o sea, el coronavirus está generando cambios radicales en todos nuestros aspectos de vida, y particularmente la movilidad aquí es clave, porque no olvidemos que el coronavirus se alimenta de movilidad. Por lo tanto, todas las medidas que estemos tomando ahora en términos de limitación de movilidad o escoger ciertos modos con respecto a otros, va a tener un correlato que no va a durar solamente lo que dure la pandemia. Por ejemplo, el uso del automóvil particular. Desde un punto de vista netamente epidemiológico, el uso del automóvil particular hoy en día es seguro si lo comparamos con el transporte público. Sin lugar a dudas, hacer un viaje en auto es mucho más seguro que hacerlo en transporte público. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que una vez que se vaya eliminando estas restricciones de movilidad, las personas tiendan a evitar el transporte público y utilicen otro tipo de transporte, la mayoría de ellos privados. Y el problema desde un punto de vista de planificación de la ciudad es que un uso exacerbado de el automóvil particular genera externalidades negativas que de hecho pueden ser contraproducentes
para enfermedades respiratorias como el coronavirus, que es, por ejemplo, la contaminación. Si yo utilizo el automóvil particular más allá de lo razonable, estoy aumentando la contaminación que puede tener un efecto sobre las personas que justamente están enfermas de coronavirus. Por lo tanto, la planificación de la ciudad para la época, digamos, post-confinamiento, tiene que tomar en consideración que van a haber cambios en la forma en las cuales se mueven las personas. Y esto se ha visto en estudios internacionales en los cuales ha habido un cambio desde el transporte público hacia otro tipo de modos, incluyendo el automóvil. Y si nosotros queremos evitar que eso ocurra, tenemos que brindar distintas posibilidades para que la gente se pueda mover. Y en ese sentido, algo central tiene que ver con la movilidad sustentable, que es un poco lo que tú comentabas, Polo, al inicio de esta conversación. Tenemos que avanzar en poder dotar a las personas de distintas opciones de transporte, porque en el transporte post-pandemia, si hay una palabra que va a ser clave, es la multimodalidad. Es decir, para cada viaje yo tengo que utilizar el modo que más se ajuste a mis necesidades. Y si yo voy a hacer, por ejemplo, un viaje o un segmento de un viaje que es menor a 5 kilómetros, perfectamente yo podría utilizar una bicicleta o un scooter, siempre y cuando se me provea de la infraestructura adecuada. Y en ese sentido han habido algunas buenas noticias, lamentablemente principalmente de las comunas del sector oriente, con respecto a infraestructura que por ahora sería provisoria, que permitiría tener ciclovías para periodos después del confinamiento y que podría ayudar a personas que quieren evitar el transporte público, pero no tienen el dinero o no quieren utilizar un automóvil, a que puedan utilizar un modo de transporte más seguro, como la bicicleta, como el scooter o como patines. Y eso es algo que tiene que venir por parte del Estado y tiene que pensarse en cómo va a ser esta movilidad, no solamente ahora, en esta época de confinamiento, sino lo que va a venir después del confinamiento. Estamos conversando con Franco Basso, doctor en Transportes y Logística, académico de la Universidad Católica. El plan que fue presentado hace unos días, tiene distintos elementos. Varios de ellos, claro, son más, podríamos decir, no sé, más de detalle, más puntuales, no tienen que ver con una mirada tan estratégica, sino que más bien táctica, ¿no es cierto? Qué sé yo, la utilización de desinfectantes en el momento de subir a los buses, la medición de temperatura, dispensadores de alcohol gel, cámaras de medición de temperatura, marcas en el suelo para indicar el distanciamiento físico, etcétera. Esas medidas también piensa que pueden efectivamente ser positivas para lograr que finalmente no se produzcan estos contagios, sobre todo en el transporte público. Yo creo que ayudan, pero ayudan, la verdad es que bastante marginalmente, porque si es que por mucho que nosotros tengamos lleno de cámaras que midan la temperatura, o que tengamos alcohol gel, si es que en un bus van 100 personas, la verdad es que eso sirve de poco. Por lo tanto, lo que hay que tratar de evitar, y lo han dicho los médicos, son las aglomeraciones. Y para lograr eso, tenemos que pensar distinto a como hemos venido pensando hasta ahora. Y, por ejemplo, la incorporación de buses que quizás hayan sido dados de baja recientemente para poder aumentar la frecuencia, o la priorización del transporte público a través de vías segregadas, puede permitir que haya una mayor cantidad de buses por hora. Y cuando se aumenta la frecuencia, no solamente yo tengo un viaje más rápido, sino cuando yo me subo al siguiente bus, la probabilidad que ese bus vaya hacinado es menor. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer acá es, aparte de todas estas medidas operacionales que se están generando, poder avanzar también en un aumento importante de la cantidad de buses que hay hoy en día en operación. El Ministerio de Transporte anunció hace algunos días la incorporación de 1.000 nuevos buses que van a ir incorporándose poco a poco de alto estándar y eléctrico. Y lo que podría permitir es, por una parte, demorar, porque estos buses vienen a reemplazar unos buses que ya están sobrepasados en su vida útil. Lo que podríamos hacer
es renegociar con los operadores para que se aumente la frecuencia sin sacar de circulación todavía los buses que van a ser reemplazados por estos 1.000 buses que van a comenzar a llegar, para poder llegar idealmente a 6.500, 7.000 buses, que es bastante más que los 5.500 que tenemos ahora. Entonces, por un lado, se valoran este tipo de medidas más bien operacional que apuntan a todo lo que tiene que ver con sanitización de los buses, pero sin lugar a dudas no es eso lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es que no todos nos movamos a la misma hora, y para eso tiene que haber una política que incluya a este gran acuerdo social con distintas empresas, con los distintos ministerios, que aumente importantemente la frecuencia, particularmente en buses, porque en metro es mucho más complejo, y que se generen ciertas medidas operacionales como las que tú mencionas, y a eso le podemos sumar un control de acceso a las entradas de las estaciones de metro, que también van a ser un poco tremendamente importantes cuando comience el proceso de desconfinamiento. Bueno, vamos a ver entonces cómo se avanza aquí paso a paso, tal como dice el plan de las autoridades. Muchísimas gracias, Franco, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Por los saludos a todos.